¿Cómo se traduce input y output al español? Hola colegas, en el video de hoy vamos a hablar de dos términos súper importantes en la enseñanza de los idiomas que son input y output. Una definición muy simple de input sería decir que es la lengua a la que toda persona está expuesta. Sin embargo, esa exposición no garantiza que la persona vaya a aprender la lengua. Entonces, no es que yo quiero aprender inglés, así que solamente necesito ver películas en inglés o escuchar música en inglés y listo, voy a aprender el idioma. Por eso, entre los años 70 y 80, el señor Krashen habló de algo que él llamó la teoría del input comprensible. Esta teoría explica que para aprender una lengua no es suficiente que la persona esté expuesta a ella, sino que la persona debe ser capaz de comprender esa lengua. Además, él también propuso que debe haber un elemento un poco avanzado para el nivel en el que el estudiante está, porque es ahí en ese momento donde el estudiante va a ser capaz de aprender un poco más de lo que sabe. Esto también se conoce como la teoría del I+1 o I+1. Krashen también explicó que no todo el input puede ser comprensible, porque siempre va a haber unos factores que impiden que el estudiante comprenda todo. Esto puede ser cosas como los nervios, la ansiedad, la actitud negativa que los estudiantes tienen, por mencionar algunos. Esto fue algo que Krashen llamó filtro afectivo. Krashen también propone otras hipótesis y además explica cómo el profesor debe dar el input para hacer que este sea comprensible. Pero esto no convenció a los investigadores del todo. Hay que aclarar que todo esto de Krashen surgió durante la teoría innatista, por lo que hay una relación con la creencia de que aprender una lengua es un proceso innato. Así que bueno, hubo fuertes críticas a esta teoría propuesta por Krashen, pero finalmente los investigadores reconocieron la importancia del input, no exactamente de la manera que Krashen lo proponía, porque había ciertas cosas que para ellos no cuadraban. Y bueno, ellos también sentían que faltaba algo. Fue en ese momento cuando surgió la teoría del output. Y uno de los primeros de hablar de esto fue Swain, quien propuso la teoría del output comprensible, llevándole la idea a Krashen. Y esta teoría lo que propone es que para que el estudiante adquiera la lengua también se necesita que produzca algo, ya sea oral o escrito, y por supuesto que sea algo que se pueda entender, de ahí el nombre. Pero ojo, esto no significa que esa producción tiene que ser perfecta, porque es posible que el estudiante cometa algunos errores, y ahí es donde entra a jugar el feedback que da el interlocutor, que también es algo clave en este proceso. Después de eso vino la pelea entre Krashen y Swain, porque Krashen no estaba de acuerdo con la teoría del output. En fin, el punto es que estas dos teorías se convirtieron en una base para los investigadores en la adquisición de la segunda lengua. Y desde entonces estas teorías se han probado, modificado, perfeccionado, como lo hizo por ejemplo Van Patten, que habla de la teoría del procesamiento del input. Esta teoría se refiere a cómo los estudiantes son capaces de procesar el input y de reconocer ciertas características lingüísticas, ya sea la pronunciación, gramática, sintaxis o demás. Y así es como pueden aprender de este input. Por eso, para que el input que se le dé al estudiante funcione, este tiene que ser comprensible y sobre todo tener una intención. O sea, necesita haber algo que el estudiante debe hacer con ese input, algo a lo que debe responder. Y por supuesto, Van Patten también propuso la teoría del procesamiento del output y dice que es la habilidad de usar el conocimiento implícito que los estudiantes tienen como resultado del procesamiento del input. Pero esto se debe evidenciar en una situación comunicativa en tiempo real. O sea que no se puede llamar output a algo que el estudiante simplemente memoriza y repite. Y hasta aquí el video de hoy, colegas. No se olviden dar me gusta si este video fue útil. Mucha suerte en sus clases y hasta la próxima.